Nos habíamos quedado nosotros el día martes, lunes, en este tema de cómo los bolcheviques son utilizados para detener el golpe de estado del general Kornilov, y eso va a generar las condiciones para que este movimiento vuelva a tomar fuerza y aproveche para tomar el poder. Que habíamos dicho, está este hueco que ya demostraron las facciones de la Duma que no pueden resolver las crisis, porque aparte mucho de su proyecto es conservador y tampoco está bien estructurado. Ese es otro. Los bolcheviques en octubre de 1917, que es ahí donde empezamos a dar esta revolución de octubre, toman el Palacio de Invierno, que era la sede del gobierno de Kerensky, que es este gobierno bolchevique que tenemos en la clase anterior, y desde ahí van a tratar de coordinar un nuevo gobierno donde le van a dar la oportunidad al pueblo de escoger, sí, de octubre de 1917, donde le van a dar la oportunidad al pueblo de elegir, por medio de esta democracia, cómo va a estar conformado el nuevo Congreso, apostándole a que van a llevarse la totalidad casi de esos votos, ¿no? Pero resulta que en las elecciones los bolcheviques solo se llevan la tercera parte. ¿Por qué? Eso sí estaba en la segunda parte de su lectura. ¿Por qué los bolcheviques en ese primer ejercicio no tienen la mayoría de votos que estaban esperando? Por ahí vea, si es así a bote pronto, la respuesta es obvia. La mayoría del pueblo ruso, ¿a qué se dedicaba? Era la agricultura, no eran obreros. Entonces, los bolcheviques van encauzando más la causa del obrero, del proletario. Por eso cuando hay que votar, pues les van a faltar los votos del campesino, le van a faltar los votos de las clases altas, y de lo único que les alcanza es la tercera parte del Congreso. Entonces, en ese terreno son minoría. ¿Cuál es la movida que va a tomar Lenin entonces? Muy sencillo, dictadura. Aunque no tengan la aprobación de todos, ellos van a seguir y van a acaparar todo el poder, porque en ese momento lo pueden hacer. Entonces, por más que se nos idealice a Lenin como este gran pensador del socialismo y que trajo este proyecto revolucionario, no era una persona democrática. Y ahí se evidenció. Sí, es descarado. Entonces, no tenemos la mayoría, nos vale, el gobierno es bolchevique y se acabó. Entonces, lo que van a hacer después será tener un congreso con todos los soviets de Rusia, con todas estas asambleas de trabajadores, para poder organizar esa nación o esa dictadura que van a tomar a partir de ya lo que es noviembre, diciembre del 17. Entonces, lo primero es que se disuelve el gobierno provisional, el de Kerensky desaparece, ya no hay manera que regrese al poder, porque no lo matan. Después se promulga un decreto de paz, que fue idea de Trotsky, pero es una paz extraña, porque hay todavía tensiones con Alemania. ¿Por qué? Porque los rusos querían meterse todavía hasta Alemania para poder influenciar a los obreros alemanes y propagar una revolución socialista en ese país, y que este fuera el inicio de una reacción en cadena que llegara por toda Europa y que toda Europa fuera socialista. Por eso las tensiones con los alemanes obviamente defendieron su frontera, les estaban causando bajas, y entonces se dieron cuenta que ya no podían sostener el conflicto con Alemania y había que pactar la paz con ellos, pero no querían respetar los tratados de Brest-Litovsk. Los bolcheviques no querían cederles provincias. Entonces, este decreto de paz lo que dice es que van a buscar un cese al fuego en el cual no se tenga que dar ni un metro de tierra y tampoco que se paguen indemnizaciones. Vas perdiendo y te pones en ese plan. Obviamente eso no lo iban a poner, pero es la propuesta que hay. Tenemos también un decreto de tierra. Esta medida va canalizada para
los campesinos. El decreto de tierra dice que todas las propiedades de los terratenientes se van a expropiar sin pagar indemnización. Cuando nosotros en cuarto semestre hablábamos del carrenismo y vimos cuando expropiaron el petróleo, habíamos dicho que hubo un lapso no mayor de 10 años donde los indemnizaron a los dueños británicos de los norteamericanos por lo que les habían quitado, porque es lo justo. Pero en este caso no iba a ser algo así. El hacendado o el terrateniente lo iba a perder todo sin ninguna reparación. Y estas tierras quedarían disponibles para que cualquier ruso que quisiera trabajarlas lo pudiera hacer y vivir de ese trabajo. El único requisito pues era ese, no ser ruso, para poder tener acceso a la tierra. No es tuya, pero trabajas en ella cuando quieras, te sirves de ella como quieras. Igual tu fuerza de trabajo es lo que justifica pues este beneficio que vas a recibir. Y por último se decreta el decreto del poder soviético que se van a empezar a formar comisarías dirigidas por los miembros de los soviets, que en algunos textos la llaman Sovnarkom o Sovnarkom, por las siglas en ruso, y que es la que va a estar vigilando que se estén cumpliendo estos principios por toda Rusia. Y es la manera de estar observando. La pregunta que les hago a ustedes, y eso sí estaba en el texto, que es donde nosotros nos quedamos: ¿funciona el proyecto de Lenin? Más que en ambos casos, que estamos diciendo que sí, que no, lo estamos viendo de vista desde la pura teoría. Estamos considerando que pudo o no pudo, pero en los hechos. Esos al final son los que están documentados, ¿no? En los hechos funcionó. Que la gente, el pueblo ruso como tal, no vio el beneficio. No se lo apoyaron, pero no decidieron nada. O sea, hay bolcheviques en el poder, pero la gente de abajo no ve ese resultado. Como ustedes decían, mencionaba por ahí Gabriel, el pueblo se sigue muriendo de hambre, las condiciones de trabajo siguen siendo las mismas, no se están atendiendo las demandas de paz ni de tierra como tal, y entonces por eso a partir de 1918 va a aparecer un movimiento de contrarrevolución que será conocido como el Ejército Blanco, que en la historiografía se ha confundido y se piensa que el Ejército Blanco era prosarista, no forzosamente. El Ejército Blanco está conformado por múltiples facciones que no están de acuerdo con las políticas de Lenin y lo que tratan es, por medio de la rebelión armada, debilitar el gobierno bolchevique, derrocarlo posteriormente y volver a traer un modelo más conservador. ¿Sí? Por eso les decía que el tema que estamos viendo ahorita está confuso porque es caótica esta parte de la revolución rusa. Son todos contra todos. Un día estás aquí, un día estás acá, un día regresas. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces aparece la contrarrevolución, la va a dirigir Alexander Kolchak. Son estos ejércitos blancos, hay mencheviques ahí, hay zaristas también, hay un movimiento de ucranianos que están peleando la independencia de su territorio, que son llamados las centurias negras, en algunos libros lo llaman el ejército negro. Su postura política, anarquistas. Tenemos también intereses por parte de las potencias que ganaron la Primera Guerra Mundial, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Japón. Quieren aprovechar la contrarrevolución para meterse también en el conflicto y derrocar el gobierno socialista que no les conviene. Entonces van a empezar a mover sus tropas para apoyar la contrarrevolución en la parte donde está el mar Báltico, y la parte que le toca a Japón y a Estados Unidos van a tratar de ingresar por la parte del este de Asia para llegar a Siberia. Entonces hay intereses extranjeros, hay dinero de por medio, y aparte tenemos otra facción llamada checoslovacos, o la facción checoslovaca, que son prisioneros de guerra del Imperio Austrohúngaro, que también quieren un territorio para ellos, que no esté alineado con las políticas de Lenin. Entonces, para los bolcheviques,
1918 va a ser un año muy difícil porque van a tener un conflicto en distintos frentes. Y también hay que hacer la observación de que el Ejército Rojo, formado en febrero del 18, no va a ser suficiente, por muchas razones. El Ejército Rojo, número 1, no estaba bien capacitado. Número 2, tampoco estaba comprometido con la causa. Muchos de los miembros del Ejército Rojo eran reclutados a la fuerza, pero era gente que no quería pelear. Sí. Es como ahorita estamos tratando de que los reclutan a la fuerza a los rusos para mantener su ocupación. Sí. Pero los del Ejército Rojo, los que eran obreros. Bolcheviques. ¿Mande? Eran los granjeros. Eran los obreros. El Ejército Rojo estaba conformado por los obreros, los de la fábrica. Los campesinos, que en un primer momento estaban junto con ellos, eran denominados el Ejército Verde, por la tarea que desempeñaban. Por eso hay de dos colores, que hasta parecen tamales. Pero sí tenemos ahí distintas facciones que, siguiendo los intereses, es donde van a acomodarse. No son leales todas, ¿no? La única que se mantiene es la roja, que es la bolchevique, pero están ahí a la fuerza. Porque en el momento que se den cuenta que los soldados bolcheviques no quieren cumplir con su rol, la decisión de Trotsky es muy simple. Agarramos 100 y matamos 10. Perdón, es al revés, se me olvidaba. Agarramos 100 y dejamos vivos a 10. Y el mensaje para los demás es: ¿no quieres pelear? ¿Ok? Te vamos a matar igual que los demás. Ya sea que te mueras defendiendo la causa bolchevique o que te mueras aquí fusilado por traición. Entonces solo les tomó un par de meses esa técnica tan práctica de fusilar al mismo ejército para que se alinearan. Es una etapa sangrienta donde se pierden vidas de todos lados. Se perdieron como 3 millones de vidas nada más en esta etapa de la guerra civil del 18 y 19 por este tipo de tácticas. Entonces, los bolcheviques tienen este problema de que hay extranjeros, tienen carestía de recursos. ¿Cuál es la respuesta de Lenin para poder hacerle frente a esta contrarrevolución? Decretar el comunismo de guerra. ¿Alguien está familiarizado con ese concepto del comunismo de guerra? En esa etapa o en esa práctica, el Estado centraliza la distribución de todos los recursos para el frente de guerra. ¿Qué quiere decir? Que otra vez, todo el alimento, todas las herramientas van primero para las tropas bolcheviques, y si por alguna razón el ejército está lejos de la capital, tiene la facultad de requisar lo que necesita. Si está en una zona agrícola y necesitan comida, ellos tienen la facultad de meterse a las casas, tomar los alimentos de estas familias para alimentar a sus tropas. Si bien les va, les pagan. Si no, no. Que si necesitan cabezas de ganado, también, no se las pagan. Necesitan hombres, con permiso, nos llevamos a la cabeza de la familia porque tenemos que sumar gente de eso. ¿Sí? ¿Me van a pagar? Perfecto. Entonces, esta práctica del comunismo de guerra sí vino a ayudar un poco la resistencia, pero lo que hizo fue entrar en pleito con la facción del Ejército Verde, porque el campesino, por esta política, empezó a perder lo poquito que tenía. ¿Qué pasó con ellos? Se fueron del otro lado. Porque entonces ya no veían a los bolcheviques como unos aliados, sino ahora ya eran enemigos, porque iban en contra de su modo de vida. Ya habíamos visto que los más extremistas, pues son los verdes, ¿no? No completo. Los grupos del Ejército Blanco se reforzaron con solo los campesinos, que estaban con los bolcheviques, porque habían atentado contra ellos por esta política del comunismo de guerra. Y los obreros como que no podían. Y los obreros no podían. Te quedas porque te quedas. Y si no, hasta ahí. Bueno, hasta este punto, preguntas. Yo sé que está medio confuso, por eso quiero una pausa. Entonces se va a poner más confuso. O sea que simplemente se fueron los campesinos por ahí.
con los de contrarrevolución, porque los de los bolcheviques les quitaban todo lo que tenían y era lo único que faltaba para tirar para lo contrario. Así es. Así es. Pero no cuenta como por No, yo sé que no son así. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Entonces, para julio de 1918, preocupados del lado bolchevique, porque la contrarrevolución crecía y crecía, lo único que tenían los bolcheviques a su favor es que todos estos, como traían una agenda diferente, no estaban coordinados completamente. No tenían un vínculo que los uniera ahora sí como una facción completa. Eran pedacera. Pero en el momento que tengan algo que los reúna a todos y sea un solo contingente, hasta ahí llega el bolchevique. Y dentro de lo que estaba contemplando es que lo único que podía unir a esta causa eran los Romanov. ¿Los qué? Los Romanov. La familia del zar. El zar seguía vivo, ¿eh? Nicolás había renunciado, él se había ido y lo tenían, primero lo movieron de lo que es Petrogrado, lo movieron de ahí, lo tenían cautivo junto a su familia, al último lo mandan a la región de los Urales, en el Ekaterimburgo, ahí los tienen viviendo en una residencia muy lujosa, los tienen vivos, pero como los bolcheviques se dan cuenta que si ellos se vuelven el rostro o la causa de la contrarrevolución, se acaba todo para ellos, ¿no? Había uno que lo mandaron a México, ¿no? No, pero ese es a Trotsky, eso lo vamos a ver más adelante. Primero el zar, no se había quedado como del hermano. Sí, pero voy a dar un poquito más de contexto acá, para no confundirlos mucho. Ellos ya habían renunciado a ser esta figura imperial, pero esta facción estaba más orientada hacia lo conservador y el proyecto pudiera terminar en una monarquía constitucional. Si todavía existe una familia que esté asociada, que es parte de esta dinastía y la condicionamos, esta familia se convierte en nuestro estandarte. Entonces, ¿qué es lo que hacen los bolcheviques? Ven esta proyección y dice, si dejamos que los blancos lleguen hasta donde están los Romanov en Ekaterimburgo, se acabó. Dan la orden entonces de masacrar a toda la familia. Antes de que eso sea posible, vamos a matarlos a todos para que no tengan ese vínculo. Y entonces, en julio de 1918, los soviets, o los miembros de los bolcheviques de la región de los Urales, llegan a la residencia donde estaban viviendo los Romanov, los llevan al sótano de la vivienda y acribillan a tiros a todos, incluyendo la servidumbre, porque la idea es terminar con el linaje ahí mismo, pero que eso tampoco se sepa. Digo, ahora lo sabemos porque ya pasaron muchos años y ya se desclasificó. Sabemos que los acribillaron a tiros, los remataron a todos con disparos en la cabeza, porque algunos, ¿vale? No, aparte de eso, lo que pasa es que algunos dicen, y hay algunos textos, que ellos vivían con tanto lujo que muchas de sus prendas tenían incrustaciones de zafiros y de otras piedras preciosas, que al momento de que les disparan primero en el pecho, pues esas piedras les detuvieron las balas, entonces tuvieron que rematarlos de tiros en la cabeza. Una vez que se asesina a todos, se les lleva al bosque. Es una ubicación que solo conocen las personas que los ejecutan. Esa ubicación no se reveló a nadie. Se los llevan al bosque para enterrar los cuerpos. Antes de enterrarlos, perdón que les dé los detalles, pero si no, no. Se les tiene que vertir ácido a todos los cuerpos para que no los puedan reconocer ni asociarlos con los Romanov. Y entonces ya los entierran, se ejecutan a los que estuvieron ahí y se prohíbe que esto se comete, para que nadie diga nada. Y por muchos años esta información estuvo clasificada y eso fue decreto de Stalin. No se puede hablar de este incidente, persona que lo mencione siquiera la vamos a matar. Y hasta que se murió Stalin es cuando esto se comentó y entonces ya lo podemos conocer nosotros, ¿no? Sí. Que se ejecutaron también a los que los enterraron. Los mataron, disolvieron los cuerpos en ácido y
a enterrar los restos. Y la ubicación no se dijo nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque si la gente sabía dónde estaban enterrados, iban a ir ahí, les iban a poner algún símbolo, alguna lápida simbólica, se iba a convertir en un punto de reunión. Para evitar eso, no se dice. Profe, él tenía, no, era su ayudante, no sé qué era, el señor ese Rasputín. tenía la barba, Rasputín. el de la película. Sí. ¿Qué era de él? Ok, Rasputín había sido consejero de la familia, se ganó la cercanía de zar porque fue el único que pudo tratar la hemofilia de su hijo. Alexei sangraba mucho, las lesiones le duraban bastante, siempre estaba débil. Y Rasputín lo que hizo fue evitar que le dieran más medicamento para que dejara de sangrar. Cuando se presentaban estas crisis, él lo curaba, sabía tocar ciertos puntos para detener el sangrado, que aprendió con los animales, por cierto. Y por eso tuvo esa cercanía. Y sí, alrededor de Rasputín hay mucha leyenda negra también, ¿no? De que si hacía o no hacía, pues ahí hay diferentes versiones de la historia, ¿no? Nada más que a Rasputín lo habían matado en 1916. 4 veces, ¿no? Sí, fue verdad, lo de Anastasia también la mataron con toda la familia. Hay una leyenda que dice que Anastasia escapó y se pudo esconder. Se han revisado textos y textos. Y de la revisión de todos los textos, les puedo decir que apuntan a la misma conclusión. Anastasia también murió en ese atentado, o sea, no quedó nadie. A la fecha ya se sabe lo de dónde están enterrados o todavía sigue siendo. Sí, de hecho, más adelante se puso una iglesia en ese lugar, que es conocida como la iglesia sangrienta, por este incidente, obviamente, no por otra cosa. Y en la religión ortodoxa, que es la que tienen los rusos, se les beatificó a todos los romanos. Y también a los empleados de la familia que murieron ese día. Se les beatificó. Ajá, de esa iglesia ortodoxa. Sí. Entonces, de la nada simplemente desaparecieron y ya no se supo más ni nada. No se supo nada, hasta que terminó la etapa de Stalin. Sí. ¿Qué pasa con las personas como desaparecen los cuerpos y los convierten en cabos así? Para no atar cabos, es una práctica que la utilizan. Sí, es parte del discurso, pero cuando revisamos los documentos, también estaba ahí, así están ahí los... Sí, que estaba para desprestigiar. Bueno, al mes siguiente hay un atentado contra Lenin por parte de los integrantes del Ejército Verde. Le dan 3 balazos a Lenin. No se mueve. Se escapa, lo tienen que esconder. En este acto en contra de el líder de la revolución, lo que hacen los bolcheviques es reprimir de manera más fuerte la contrarrevolución, es lo que llamamos el terror rojo. Hay muchos asesinatos nada más por simpatizar con estos grupos. Es una persecución que causa mucho impacto para los aliados. Al año siguiente, los soldados que estaban apoyando por parte de Francia y de Japón simpatizaron más con los bolcheviques, por lo que decidieron amotinarse y no combatirlos más. Lo que hicieron fue las potencias retirar sus soldados para que solo quedara un pleito entre rusos y ucranianos. Esto lo van a aprovechar los bolcheviques en el 19 para recuperar el terreno, a tal manera que para el final del año la resistencia a la contrarrevolución se termina, quedan ellos al frente, pero no satisfechos deciden extenderse otra vez hacia Europa occidental. En Polonia los frenan. Polonia a partir de 1920 va a quedar como esta primera línea de defensa europea contra el socialismo, y entonces de Polonia hacia el este será una zona de influencia rusa con un modelo socialista que más adelante pasará a ser la Unión Soviética, porque estos estados que colindan con ellos y que simpatizan con este modelo bolchevique pues van a integrarse como una confederación.
¿Quiénes están? Los estados de Europa del Este, Estonia, Latvia, Eslovenia, Eslovaquia, todos estos. Bueno, hasta aquí. Preguntas. Entonces, para el día viernes, que no los veo, les voy a dejar la actividad nada más. Que claro, tienen todo el viernes para mandarla. No voy a venir. Tengo que salir de la ciudad, entonces no puedo venir. Entonces, van a tener todo el viernes, para que ustedes lo entreguen. Es un mapa mental, esa mano, eso sí, ¿eh? Esa mapa. Las actividades de clase son a mano. Y la otra es, la infografía. Les recuerdo, la infografía es individual. Es individual. No, es individual. Y la otra cosa, antes de ir con usted, la otra cosa, la infografía no tiene que tener exceso de información, porque es un error muy común. Acuérdense que ese tema nosotros ya lo vimos aquí, ya lo desarrollamos completo. Lo que tiene que ser son ideas concretas de las causas, su desarrollo y su impacto. Nada más. Que no pasen de 3 renglones cada una. Busquen una cita y con eso cumplen 1, 2 y 3. No se rompan la cabeza. ¿Sí?